para hacer o poner acá en cuestión lo que queríamos hacer, en este trabajo en particular decidimos concentrarnos en la complementariedad que tiene esta industria de dispositivos médicos entre Argentina y Brasil. Ahora les vamos a contar cómo medimos esa complementariedad. Inicialmente iban a ser los últimos 10 años, solamente por decir un periodo más o menos posible y abordable, digamos. Al final fue hasta 2023, probablemente para cuando terminemos este artículo incluya también 2024 o 2025, porque al final depende un poco de cómo van avanzando los datos en las bases de datos que estamos usando. Claro que medir solo la complementariedad de una industria es algo chiquito y es algo específico, entonces nos parecía que por ahí compararlo con industrias que son cercanas y que permiten esa comparación era útil también, así que hicimos el mismo cálculo acerca de la complementariedad entre el sector farmacéutico y el sector maquinaria y equipo, que como les digo, todos tienen productos en común, y en el caso de farmacéutico no tanto productos, sino más bien dinámicas muy similares, los dos pertenecen al área de salud, y con eso poder ver qué tanta complementariedad hay entre Argentina y Brasil. Ahora les cuento por qué esta pregunta y qué características tenía esa complementariedad. Siempre que estamos hablando acá de complementariedad, estamos hablando de complementariedad intraindustrial, ¿no? Es decir, cuánto comerciamos dentro del mismo sector. Por supuesto, después aparece la discusión también de si es intraindustrial horizontal o vertical. En principio estamos con este primer abordaje. Así que el marco conceptual del trabajo era aprovechar un índice conocido para medir la complementariedad intraindustrial, que es el índice de Gruber-Lloyd, del cual ahora nos va a hablar un poquito más Darío, porque ellos son los economistas, así que yo en esa parte confío rotundamente, y que, digamos, a partir de este índice viéramos si era, digamos, bajo, medio o alto, qué tanta complementariedad había. Para eso lo que hicimos fue usar algunos capítulos de la nomenclatura común del Mercosur. Normalmente los trabajos sobre dispositivos médicos, especialmente los que son sobre equipamiento médico, usan el capítulo 90 nada más. Acá con un gran trabajo también de Darío, que lo había hecho ya en trabajos anteriores y en su tesis también, incluimos partes de algunos de los ítems del número 28 y el número 30 de la nomenclatura, porque todos forman parte de este conjunto de dispositivos médicos. Y usamos fuentes de Mercosur y de UNCTAD para sacar las estadísticas comerciales, siempre para medir hacer este índice en función del comercio bilateral Argentina-Brasil y a partir de ahí sacar esta complementariedad. Yo les voy a contar un poquito por qué nos hacemos esta pregunta, digamos, a partir de qué nos parecía que tener este dato de la complementariedad nos parecía importante, y después les resumimos. Darío les comenta un poco de qué se trata el índice en particular y después les resumimos algunos resultados. En el Mercosur, digamos, la industria de equipamiento médico tiene algunas características particulares. De hecho, nosotros empezamos a trabajar con esta industria porque en el CEDAL veníamos trabajando con distintas industrias, como les decía, entre ellas bienes de capital, pero nunca habíamos trabajado equipamiento médico. Con la pandemia surgió un poco el interés por esta industria particular, y lo que vimos es que a nivel Mercosur, a nivel regional, es una industria que es estructuralmente deficitaria respecto del exterior, ¿no? Si uno ve el conjunto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, obviamente cuando digo los cuatro, pero en realidad las principales industrias están en Argentina y Brasil. Respecto de lo que es terceros países, es completamente deficitaria y siempre ha sido así. Esto para decirles algunas características, ¿no?, que tenemos a nivel regional. En su momento, en lo que hacía al proyecto Mercosur, cuando se firma el arancel externo común, que todos los países tienen que poner de acuerdo acerca de qué arancel le ponen a estos productos, quedó excluido, al igual que el resto de los bienes de capital, y recién en 2001 se acordó un 14% de arancel, pero con la posibilidad de que cada país pudiera exceptuar eso, ¿no? Porque después hay necesidades de los países que permiten que se pueda perforar este arancel externo común. Lo que sí, dentro del bloque, el comercio quedaba sin arancel, es decir, Argentina y Brasil pueden comerciar en principio como regla general sin aranceles, pero sí tiene que cumplir algunas reglas de origen, ¿no?, como en toda zona de libre comercio, donde sí, para que sea reconocido como producto originario de ese territorio, tiene que cumplir con algunas reglas. Y dentro de ese comercio, es decir, esto intra-Mercosur,
Argentina siempre fue deficitaria respecto de Brasil, siempre como tendencia general, por supuesto hay unas excepciones, ahora vamos a ver, pero si no siempre importamos mucho más de Brasil de lo que exportamos. En paralelo, lo que se ha visto en los últimos 10, 15 años es que la participación de Brasil en las importaciones argentinas, de todas maneras, también se fue reduciendo a favor de China, ¿no? Como prácticamente el resto de las industrias también. Pero bueno, no queda aparte la industria de dispositivos médicos de esta tendencia general. Y cuando uno va a ver entonces, dentro de estas características generales de la industria en la región, las características principales de Brasil como industria, de la industria en Brasil, perdón, como tal, y en Argentina, lo que sí podemos ver es que Brasil es el principal mercado, no solo dentro del Mercosur, sino a nivel latinoamericano, sobre todo sudamericano. A nivel latinoamericano podría estar compitiendo con México, que es otro lugar donde se produce, pero Brasil tiene mucha producción y es el principal proveedor regional. O sea, Brasil exporta al resto de la región. Y tuvo un gran crecimiento la industria desde los años 80, donde hubo políticas muy que fomentaron esta industria en particular. Se atrajeron inversión extranjera directa, hubo multinacionales que pusieron sus plantas en Brasil, ¿no? Y hay algunos datos concretos, ahí hay algunos como para citar, de aumentos de empresas, aumento de facturación, aumento de producción bruta nacional brasileña, todo en esta industria, ¿no? O sea que todo indica que desde entonces este sector fue creciendo. Y aún así, con todo este crecimiento, de todas maneras, para Brasil, la mitad del consumo que hay de dispositivos médicos es importado, de todas maneras, ¿no? O sea que respecto del exterior igual está ahí, digamos, no es que abastece mayoritariamente a su mercado. En lo que hace a exportaciones e importaciones, siempre también respecto del exterior es deficitaria, ¿sí? O sea, también en Brasil con todo este crecimiento igual. Tiene ahí sus principales socios son Estados Unidos como principal comprador, también es el que principalmente le provee, y Argentina es el principal comprador de productos brasileños, pero no es de los principales que le provee. Visto en Argentina, el crecimiento en Argentina fue mucho más limitado en este sector, hubo algunos periodos de mayor crecimiento, pero nunca el crecimiento que tuvo en el caso de Brasil. En los 90 cayó como prácticamente el resto de las industrias y repunta un poco después de los 2000, donde hubo un crecimiento, pero a los 10 años, a partir de 2012, también de la crisis generalizada, fue cayendo siempre, sistemáticamente, la cantidad de empresas, el nivel de empleo, etcétera, etcétera. Y en lo que hace a lo que es el mercado local, normalmente se calcula que es 1/3 lo que aporta la producción nacional de toda la demanda local. Por supuesto también en lo que hace relaciones importaciones somos absolutamente deficitarios en esa industria. Como les decía, Brasil como principal comprador y proveedor, pero en los últimos años perdiendo espacio respecto a China. Con estas características, lo que aparecía, sobre todo a partir de la pandemia, que fue cuando nosotros nos enfocamos o miramos este sector en particular, lo miramos también porque veíamos que había en toda la necesidad de la pandemia, todos los llamados que había desde distintos sectores a volver a mirar esta industria como una industria estratégica, como una industria que además tiene legitimidad, todos queremos, si tenemos una enfermedad, queremos tener un dispositivo que nos cure. Hubo más de una publicación de CEPAL que decía que esta industria se podía ver como una industria estratégica a la cual fomentar o empujar especialmente con estrategias particulares, pero regionales también, cómo encontrar distintas formas de explotar o generar cadenas productivas regionales. Había todo un llamado a prestarle atención a esta industria, pero la realidad era que no había estudios que profundizaran sobre esta industria, ¿no? Es decir, ¿qué tantas posibilidades tenemos de hacer eso? Entonces un poco ese fue nuestro interés, y lo que veíamos era que es una industria que tiene presencia regional, porque en el caso tanto de Argentina como Brasil producen, hay capacidad productiva. El ejemplo que siempre además defendían las cámaras de empresas productoras de equipamiento médico, de dispositivos médicos, somos los argentinos y Brasil los únicos fabricantes de respiradores en América Latina, en pleno COVID, ¿no? Éramos los únicos que podíamos fabricar más respiradores, pero la realidad es que también, pese a tener esas capacidades,
también había un montón de limitaciones que por algo seguimos siendo deficitarios, por ejemplo, respecto al exterior, ¿no? Entonces, hay capacidades, hay nivel tecnológico también, recién ahí hablábamos con Joaquín, también todos conocen alguna empresa que hizo innovaciones tecnológicas en términos de en cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Hay bases para fortalecer el sector, pero después cuando hay que escalar o las empresas quieren crecer o quieren producir más, también tiene una fuerte dependencia de los insumos importados, por ejemplo, ¿no? Además de un montón de otros problemas que están detallados en los informes que ya publicamos. Ahora lo decimos, dale. Ahora se fue la propaganda. Sí, los dispositivos, ahí dale, todo tuyo. No sé si esto lo tengo que usar. Sí. Ok. A ver, los dispositivos médicos en sí, uno puede tener distintos tipos de definiciones. Lo que nosotros tomamos como dispositivo médico es la definición que toma la Organización Mundial de la Salud, que incluye tanto bienes de capital como consumibles, digamos, o sea, de un centro de salud. También para estudiar un segmento en particular que en Argentina ha sido relevante a nivel histórico, que cada vez digamos, va perdiendo un poco de relevancia, que es el sector de producción de radioisótopos. Un poco agregamos también ese segmento al análisis, pero en general la definición de dispositivos médicos sigue la definición de Organización Mundial de Salud, que incluye tanto consumibles como bienes de capital, digamos. ¿Incluye laboratorio farmacéutico no excluido? Todo lo que es farma fuera, o sea, todo lo que tenga que ver con salud, provisión de servicios de salud, pero excluyendo farma. Sí. Y no sé qué. Sigo. Bueno, el índice Gruber-Lloyd está bastante extendido para lo que es el análisis de comercio intraindustrial, es bastante, digamos, simple en su lógica, que principalmente es un indicador que tiene un numerador y un denominador que pone en relación sobre el volumen de comercio total en un grupo de productos específicos, cuáles son las exportaciones e importaciones de un territorio con respecto a otro. O sea, podría ser país, podría ser región, podría ser otra cosa, pero en líneas generales, si hay muchas exportaciones de un lado y pocas importaciones, en líneas generales podemos asumir que no hay un elevado comercio intraindustrial en ese grupo de productos, mientras que si por el contrario es mucho de los dos lados, el indicador se acerca a uno y hay elevado comercio intraindustrial. En ese sentido, bueno, acá en el gráfico que calculamos este es el de las tres industrias, no, el de, o sea, el componente de exportaciones e importaciones del índice desde el lado de Argentina, visto del lado de Argentina, y cómo da el índice en el periodo 2012-2023, o sea, para el sector de dispositivos médicos, para el grupo de productos que estamos mirando, que en líneas generales presenta un alto nivel de comercio intraindustrial. No sé si. La azul, la que tiene los numeritos, ese es la verde son las exportaciones, la roja son las importaciones. Correcto. Y la azul es el después acá lo que tratamos de ver también es no solo analizar lo que es complementariedad, sino también el balance comercial por segmentos, porque justamente ahí es donde un poco se ve en qué segmentos son más complementarios, en qué segmentos son más competitivos también, y cómo se experimentan la competitividad de distintos segmentos específicos de Argentina respecto a Brasil y viceversa. Y lo que y acá, bueno, no se nota nada, pero está muy chiquito, pero hay algunos sectores que es donde Argentina tiene cierto dinamismo de exportaciones hacia Brasil y bueno, sobre todo Brasil sobre Argentina también. Pero está el fenómeno que comentaba Lu, de que hay cada vez a lo largo del tiempo una mayor intervención de China en el comercio entre estos países, y que que mucho del comercio en sí mismo entre estos países se va, no me sale la palabra, pero debilitando sería. Perdón. Y por último, sí, lo que hicimos es, estas tres líneas son el cálculo del índice para dispositivos médicos, que es la línea azul que había antes, digo bien, sí. Y por otro lado, en la comparación que mencionaba Luciana de farma y de bienes de capital. O sea,
Y qué interesante, yo nunca me había dado cuenta, pero tenemos como una especie de curva del elefante de ahora me estoy dando cuenta. Pero bueno, lo vamos a vender así, como todos leyeron el Principito. le mandamos un tuit a Milanovic y le decimos, mirá, tenemos otra curva. Bueno, acá lo que hacemos es justamente comparar el nivel de comercio interindustrial entre los tres sectores, lo que en algún sentido, digo, le da sentido a la separación también. Digo, no son exactamente lo mismo. No podemos tomarlo como un grupo unificado de farma y dispositivos médicos, sino que tiene dinámicas particulares. No sé si hay algo más que quieras decir sobre esta comparación en particular. Lo que habíamos visto cuando comparamos un poco porque era, bueno, el índice da tanto o sea, ¿qué hacemos con eso, no? Bueno, comparando con otros sectores sí podemos ver que la complementariedad no es tan alta como en farma. De hecho, en farma hay bastante cadena de valor regional, digamos. Entonces eso es evidente ahí que farma es mucho más estable y mucho más alta la complementariedad, pero tampoco es tan baja como la de maquinaria y equipo, que, forma parte también de la pregunta que hacías, Patri, porque hay mucho de dispositivo médico que entra como maquinaria y equipo, ¿no? de los aparatos, digamos, que son dedicados a la salud, claro. Lo que pasa es que se clasifican distintos porque tienen esta particularidad. Exacto, son una partecita muy chiquita de todo lo que es maquinaria y equipo. Pero maquinaria y equipo es mucho más estable esa complementariedad con Brasil. En cambio, lo que vemos en dispositivos médicos es que parece ser más complementario el comercio interindustrial, pero mucho más volátil. Entonces, mucho más sujeto a, evidentemente, un montón de cosas. Nosotros indagamos ahí un poco en función de qué podía ser esa volatilidad. Ahí, digamos, no solamente, y por supuesto sí podía tener que ver situaciones particulares, acá sería el segundo punto, ¿no? Lo que es drivers de variación, en 2015, que era un periodo bien de déficit, estancamiento, inflación, etcétera. Fue un año, por ejemplo, que se importaron un montón de jeringas, y eso se ve incluso acá. Las jeringas son, ustedes no lo van a leer, pero yo les digo, es esto, es la parte naranjita, porque justo ese año se liberaron un montón de declaraciones juradas a pedido de la OMC, entonces todas jeringas que estaban esperando ahí terminaron siendo importadas masivamente. De hecho, a los pocos años cerró la última fábrica de jeringas que teníamos en Argentina. Cuando en 2020, 2021 tenemos el pico de exportación de respiradores, que es este azul acá que se ve. Entonces eso explica las variaciones, ¿no? También del índice. Pero evidentemente entonces digamos, no tenemos una estabilidad en ese sector, no se puede decir que es altamente complementario, lo dejo, sino que es complementario, pero no hay mucha estabilidad y ahí probablemente haya algo más que hacer. Y en función de eso, ¿puedo? No, solo para acompañar un poco, y de esa comparación que veíamos, lo que creemos que nos falta para que esto sea un trabajo por ahí más cerrado, más presentable, etcétera, es no solamente enmarcar, lo que eso lo tenemos bastante enmarcado en esta necesidad de ideas de integración regional, de ver, digamos, estrategias innovadoras como pedía CEPAL para sectores estratégicos, para sectores que fueran no solo estratégicos, sino también que puedan impulsar sistemas tecnológicos, innovación. Nos parece que es un sector que cumple con todos esos requisitos, pero que necesita un fomento particular, que solito no va a pasar, digamos, no va a pasar que solo el sector se desarrolle, por más pandemia que haya, digamos. Hay varios incentivos para eso. Todos los cálculos que hay de industria de dispositivos médicos, se calcula que la demanda global va a ser siempre en aumento, con lo cual mercado en principio habría, o sea que después está el tema de la legitimidad que decíamos. En principio es un sector que difícilmente alguien te vaya a decir no lo desarrolle, porque en general, después tiene otras discusiones en las cuales también nos hemos metido en otros proyectos, como, bueno, sí, seguir desarrollando, pero tenés que tener cuidado con el impacto ecológico, por lo menos, por ejemplo, que tiene el sector. Eso es parte también de esas discusiones. Pero nos parecía que, bueno, un inicial estudio de este comercio intraindustrial podía ayudar a disparar por lo menos la discusión. Y después ampliarlo en el futuro, que bueno, tenemos ahí un par de ideas para ampliarlo, no me demoro mucho ahora, después en todo caso lo podemos discutir en el debate. Muchas gracias.
lo que dijimos es, después hacemos preguntas, comentarios, todo, para no extendernos mucho, así que sí, apunten y después estaría bueno que podamos hacer un poco más de debate. Vamos a dejar, hay un espacio amplio de debate, pero ahora presentamos todo, porque muchas cosas pueden vincularse, digamos, de tener comentarios en común, ¿sí? Así que vamos a seguir con Juan Centeno. Juan Pablo Centeno lo presentamos oficialmente, es investigador también de nuestro Centro de Estudios de Historia Económica de América Latina, es actual maestrando, casi falta solo la tesis en Economía en UNSAM, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, no me faltar. Genio, no, sí, lo vi, yo sé. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, primero agradecer a Luciana por la invitación a exponer en la mesa de un trabajo que realicé hace algunos años bajo su tutoría, así que también agradecerle por el acompañamiento en esta investigación, que lo que busca básicamente es poder hacer un análisis de los determinantes macroeconómicos de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial hacia el Mercosur y tratar de ahí comparar con otros países. El periodo a analizar es entre 2002 y 2019. El problema que busca tratar de investigar y la motivación de esta investigación básicamente es algo que todos los economistas que somos de este país queremos tratar de encontrar alguna solución, que es la restricción externa, y buscar analizar cómo son las posibilidades de generar más dólares de forma genuina para poder engrosar nuestro balance cambiario y no depender tanto de la cuenta financiera para financiar básicamente el balance de pagos. Entonces, en ese sentido es que como investigador me motiva a tratar de poder entender cómo se pueden o no expandir las exportaciones industriales. Y en eso también al analizar las exportaciones de origen industrial, este trabajo se enmarca en una investigación de la integración regional para poder ver el vínculo con el Mercosur y en especial con Brasil y también poder analizar respecto a otros países. Por eso es que también vamos a comparar con otros destinos y el análisis es del 2002 al 2019 y se dividió en 3 subperiodos que tiene su explicación el porqué. El primero es de 2002 a 2011, el segundo es del 2012 al 2015 y el tercero de 2016 a 2019. Claramente hay un corte en el 2015 por un cambio en el signo político del gobierno, pero también hacemos un corte en el 2011, entendiendo, para muchos economistas el 2011 es el año maravilloso, y para nosotros también en el caso de las exportaciones, porque es el caso récord de exportaciones de Argentina. Bueno, después en 2023 en términos absolutos lo superó, ¿no? Pero el 2011 era un año de exportaciones muy, muy alto y en el sentido de exportaciones de origen industrial y al Mercosur también. Así que ahí hacemos un corte. El marco teórico no me voy a expandir acá, pero básicamente nos basamos en trabajos de Previch y todo el análisis de la CEPAL, de la integración regional como herramienta para el desarrollo económico y la superación del subdesarrollo. También en análisis de Aldo Ferrer, que obviamente un economista de esta casa que trabajó muchísimo la cuestión de la integración regional, y para quienes se ponen a investigar sobre el Mercosur es un ejemplo a seguir, pero también porque planteaba algo bastante central respecto a las exportaciones de origen industrial. Decía que además de que impulsaba el desarrollo de la industria, también nos podía facilitar la inserción en el comercio mundial, y después otros autores estructuralistas también que continuaron con eso. También otra cuestión que subyace a este trabajo es la cuestión de los cambios de enfoque dentro del propio Mercosur. Obviamente un Mercosur que se funda bajo quizás un régimen neoliberal y que tenía una visión más de los pasos de la apertura, de los pasos de la integración regional hacia un mercado común,
y después, obviamente, en los inicios de los 2000, con el periodo que estoy analizando, hubo un cambio del signo político y de la visión económica en muchos de los países latinoamericanos, entonces también esto es algo que estuvo detrás de la investigación, pero no voy a ahondar ahí. Lo primero es lo metodológico que tiene este trabajo, básicamente porque tratamos, en primer lugar, compatibilizar lo que son los datos de comercio exterior que da el INDEC con la nomenclatura común del Mercosur y las secciones exportadoras con lo que nosotros entendemos como manufacturas de origen industrial. De todas estas secciones, la número 4 la separamos como que es manufactura de origen agropecuario, pero todo el resto de las secciones las sumamos, las agregamos para poder construir nuestro dato sobre las manufacturas de origen industrial, dentro de las cuales, ahí las pueden ver, pero entran varias secciones de exportadoras. Obviamente acá, para poder justificar por qué nos centramos en las manufacturas de origen industrial y vamos a dejar de lado las de origen agropecuario, más que nada por la composición total de esas exportaciones industriales entre 2012 y 2019, un 72% era de las manufacturas de origen industrial. También se puede hacer un análisis de las manufacturas de origen agropecuario, que me parece que puede servir, pero bueno, acá nos vamos a concentrar en esto y obviamente a la hora de analizar la composición de las manufacturas de origen industrial, es importante ver también de qué estamos hablando. La mayor parte de ellas es material de transporte, obviamente por el vínculo que tenemos con Brasil y la interconexión entre nuestras industrias, básicamente de vehículos. Y después también industria química y conexa se lleva un 21%, metales comunes un 11%, maquinarias y aparatos de material eléctrico un 9% y plástico, caucho y sus manufacturas un 8%. Esas son las principales industrias que potencian las exportaciones de origen industrial. Acá básicamente para poder justificar también por qué se hizo los cortes de análisis, tenemos del 2002 al 2011 un crecimiento sostenido y muy alto de la evolución de las manufacturas de origen industrial. Obviamente hay un corte en el 2009 fundamentado por la crisis del 2008 internacional, pero después son crecimientos a tasas muy altas. Haciendo la tasa de crecimiento anual promedio te da un 7,7% de la tasa de crecimiento y también, quitando la crisis, desde el 2002 al 2008 se creció en un promedio de un 9% y después de la caída, la recuperación en los próximos 2 años fue muy fuerte también, entre 2010 y 2011 se creció un 12,5%, entonces también ahí parecía que había un rebote respecto de lo de la crisis y que se seguía creciendo. Esto se estanca a partir del 2012 y esto también es una de las motivaciones de esta investigación, el por qué la caída sostenida a partir del 2012 hasta el 2015 cae en promedio un 10% anual, con una caída muy fuerte en el 2015 de un 21,4%, y después tenemos el tercer subperiodo, que es el gobierno siguiente, el cual tiene un leve rebote y condensa un 2,7% de crecimiento interanual promedio, pero básicamente seguimos en valores que están muy por debajo de lo que había sido en 2011. Entonces, también acá, para poder analizar, está la justificación de por qué queremos analizar los subperiodos. Acá, también está la cuestión, el gráfico que lo demuestra también en niveles. Y después para poder ver, porque una de las motivaciones era poder entender las exportaciones al Mercosur, pero comparándolas con las exportaciones al resto del mundo, porque si no, como no podemos ver si alguna cuestión tiene que ver con algo específico del Mercosur o tiene que ver con todas, con las exportaciones a todos los destinos. Obviamente que acá también para poner sobre la mesa los datos, Brasil es por lejos el mayor destino de nuestras exportaciones. Para que tengan como dato, representa un valor mayor que
que los 8 destinos siguientes sumados, entonces obviamente la centralidad está en Brasil, pero por ejemplo Estados Unidos es el segundo destino, Chile es el tercero, entonces ya tenemos el segundo destino, es un país que no está dentro del Mercosur, el tercero también, entonces también ahí para poder focalizar. La estrategia que tomamos en la investigación fue, como era obviamente algo sobre el Mercosur, agrupamos el Mercosur y después para tomar el resto de los países latinoamericanos, tomamos lo que sería el resto de los países de la LADI y ahí incluimos a México para poder incluirlo dentro de ese grupo de países y después juntamos a Estados Unidos con Canadá, que también es un destino importante de nuestras exportaciones y lo mostramos como NAFTA pero sin México y después también incluimos a la Unión Europea, a los principales países. Estaría quedando por fuera del análisis China, pero bueno, también se puede ver que bueno, se puede incorporar en otra investigación y además seguramente con el avance de los años el crecimiento entre los dos países fue creciendo, entonces también toma otra relevancia ese país. Después, para poder entender a grandes rasgos, el Mercosur es el principal mercado, como ya dijimos, estas son las principales 5 secciones en las cuales exporta la Argentina en manufactura de origen industrial, transporte, productos de las industrias químicas, metales comunes y manufacturas, maquinarias y aparatos y plástico, caucho y sus manufacturas. En 4 de las 5, en 2 de las secciones el Mercosur concentra más del 70% de las exportaciones, o sea, como destino. Pero también es el mayor destino en 4 de las 5 secciones. Después, NAFTA y Unión Europea tienen importancia en sectores específicos como metales y químicos, entonces también ahí para poder entender, si bien es un análisis macro, poder entender también de qué estamos hablando cuando hablamos de estas exportaciones. Y después, otro gráfico, otro cuadro más que incluyo en mi trabajo. Acá también vemos que concentra cada uno de los destinos. Mercosur, la mitad de sus importaciones, digamos, sería material de transporte, pero después también tiene importancia la industria química y también el plástico, caucho y sus manufacturas. Pero si vamos, por ejemplo, al resto de los países de Latinoamérica, también vemos que es importante en ese destino material de transporte, pero tiene mayor importancia relativa la industria química y conexa. De todas formas, entre Mercosur y el resto de los países de Latinoamérica se puede ver un perfil importador, sería similar respecto de los productos de nuestros países. Sí cambia el perfil exportador argentino cuando vemos mercados como el NAFTA o la Unión Europea. La Unión Europea nos compra más que nada productos de la industria química y el NAFTA también, pero también piedras y metales preciosos, metales comunes y manufacturas de estos metales. Esto también para poder tener un análisis central de esto. Después, acá cuando vemos la dinámica, obviamente por el peso que tiene Brasil en el total, la dinámica que se da de las exportaciones es idéntica al total agregado de las exportaciones de origen industrial, entonces no me voy a detener mucho en esto, pero se ve un crecimiento entre el 2002 y el 2011, interrumpido en el 2009 por la crisis, después la caída que ya habíamos comentado y la recuperación. Sí, acá se puede ver la dinámica respecto al resto de los países. Se ve una dinámica similar, quizás una caída más pronunciada, por ejemplo, en la Unión Europea como mercado, en el segundo subperiodo cae muy fuerte, pero se ve quizás una dinámica similar en todos los mercados respecto a esta dinámica de crecimiento de las exportaciones. Ahora sí, el objetivo de este trabajo tiene como 3 ejes de análisis. El primero viene desde el lado de la oferta, sería analizar el nivel de producción de la industria argentina y también la utilización de la capacidad instalada, pudiendo quizás con este segundo indicador tratar de ver en qué niveles de la utilización de la capacidad instalada la Argentina empieza a exportar
o también poder ver una complementariedad entre la producción, quizás en algún sentido la producción local se retrae, pero o aumenta, pero una utilización de la capacidad instalada baja, y eso puede no tener impacto en las exportaciones, pero básicamente uno lo que podría tratar de ver acá es que hay una correlación positiva entre lo que es el crecimiento de la industria y las exportaciones de esta misma. Hay una correlación positiva también con la utilización de la capacidad instalada. Mayor utilización de la capacidad instalada, mayor es lo que se exporta. Sin embargo, esto no nos basta para explicar el todo, obviamente. Entonces, también pasamos a otro factor de análisis, que es el análisis desde el lado de la demanda, es decir, cómo varía el producto, el nivel de producción de los países, de nuestros socios comerciales, y si eso obviamente tiene que ver con un aumento de nuestras exportaciones. Y acá el debate teórico que hay, y también lo demuestran los datos, es que la demanda, la elasticidad de demanda de ingreso de las exportaciones argentinas es baja, y ahí obviamente, bueno, todos acá han leído a Tyrwall, y la cuestión de la diferencia entre la elasticidad ingreso de la Simpo y la de las Expo, también es poder analizar esto en esa clave, que la elasticidad exportación, ingreso de la demanda de los otros países es baja. De todas formas es positiva, como podemos ver acá, la variación de la exportación, de los niveles de exportación tienen que ver con el producto, pero por ejemplo quizás en 2011 las exportaciones seguían creciendo, aunque el PBI de Brasil se resentía. Entonces, si bien lo vemos positivo, hay años en los cuales no van de la mano, y esto no nos alcanza para poder entender el todo. Y sí, ya pasando al último, como conclusión de esta sección, desde el lado de la demanda, es un factor determinante respecto al Mercosur, pero sí en otras zonas no tiene tanto que ver o no es tan explicativo por lo que vemos con las elasticidades, es más débil esta relación. Y por último, la última relación que analizamos es la del tipo de cambio real, en la cual obviamente acá hay un debate respecto el debate del tipo de cambio real en la Argentina me parece que es clave para todos los análisis económicos. Hay una discusión respecto a si tiene que tener un tipo de cambio más alto o más bajo. Acá hay teóricos que plantean que la Argentina tiene que tener un tipo de cambio alto y estable para poder exportar manufacturas de origen industrial, y eso es lo que queremos contrastar con esto. Y lo que nos da como resultado, sí, de esta parte es que un tipo de cambio alto ayuda a exportar más manufacturas de origen industrial, pero la clave es la estabilidad de ese tipo de cambio. No importa tanto que sea un tipo de cambio alto, sino que la importancia está en esa estabilidad. Que obviamente yo estoy haciendo un análisis macro, pero tiene mucho fundamento micro de la proyección de una empresa a exportar y a organizar su producción. Si tiene una estabilidad del tipo de cambio y tiene ciertas expectativas de que va a poder exportar a tal tipo de cambio, se termina siendo más beneficioso. Entonces, bueno, de acá del análisis de los efectos de las variables explicativas al Mercosur, en el primer subperiodo, desde el lado de la oferta, la producción industrial y la utilización de la capacidad instalada crecieron en paralelo. Hay una relación directa y positiva con las exportaciones. La demanda regional, los países del Mercosur tuvieron un crecimiento promedio del 4%, impulsando la demanda, y el tipo de cambio real multilateral fue alto y estable en este primer periodo, que nosotros lo vemos como el periodo virtuoso a analizar. ¿Qué pasó con la caída? Básicamente hay una oferta en retroceso, la producción industrial y la utilización comienzan a contraerse en la Argentina, y la demanda regional empieza a ser débil, porque tanto como se desacelera el crecimiento en la Argentina, también en nuestros socios del Mercosur, y el tipo de cambio real se mantiene estable, pero acá hay una apreciación cambiaria, entonces eso sí termina afectando. Y después, en el tercer subperiodo, oferta debilitada por una caída de la industria en la Argentina,
Y sí hay una inestabilidad fuerte en el tipo de cambio por la inflación y las devaluaciones. Entonces también eso afectó a la dinámica bastante. Entonces las conclusiones de las exportaciones de manufacturas industriales al Mercosur dependen del nivel de actividad, la utilización de la capacidad instalada, el crecimiento de nuestros socios y la estabilidad del tipo de cambio real y un tipo de cambio real competitivo. Y ya sí, respecto a los otros países, el resto de los países de la LAI mostró un comportamiento similar a lo que pasó con el Mercosur, pero en cambio en los otros destinos, NAFTA y Unión Europea, tuvieron una dinámica distinta que no dependió tanto, no fue tan explicada por estas variables macro, habrá tenido más que ver con acuerdos comerciales y cuestiones más micro. Así que esa es la última y me falta la última diapositiva, que bueno, que eran básicamente las conclusiones de este trabajo. Obviamente que desde el lado de la demanda, como ya analizamos, depende mucho que haya un fomento de la actividad industrial, y la utilización de la capacidad instalada también es un factor clave que se relaciona con la inversión. Se ve que hay fuertes niveles, los niveles más altos de exportación tienen que ver con una utilización de la capacidad instalada alta, después que también es un factor clave cómo le va al resto de los países que nos compran, pero sí quizás lo que estaba más en discusión era la cuestión del tipo de cambio real, y se llega a una conclusión de que hay que llegar a un tipo de cambio real alto para poder exportar industria, pero más que nada tiene que ver con la estabilidad de ese tipo de cambio, la cuestión central. Así que bueno, ese es el análisis y muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos a llamar acá al escenario entonces a Sebas Litvak. Sebastián ha sido becario del centro y es investigador ahora de nuestro centro de estudios. Seguimos con el tema de Mercosur. Disculpen, no nos agotamos, ya se termina. Este es el último trabajo sobre Mercosur. Después ya ampliamos un poquito más. Yo hago la tarea antipática de avisarles cuando ya están quedando 2 minutitos, porque bueno, con el corte de luz veníamos bien y con el corte de luz nos retrasamos un poco, así que cuanto más puedas resumir mejor. No, quería poner la compu para tener... Acá tengo Suso. De hecho, está acá. Ahí está. Bueno, primero, por supuesto, para el auditorio es un work in progress, por lo tanto tiene seguramente algunas deficiencias que vamos a estar trabajando, lo digo para que después en los comentarios sean benevolentes. Bueno, la motivación un poco de este trabajo fue entender en el marco de las discusiones, creo que en los últimos años, que van y vienen como toda discusión económica respecto a la utilidad del Mercosur, entender si de alguna forma sirvió como una política industrial indirecta para Argentina. Fundamentalmente centrado en Argentina, no me centré tanto en los otros 3 países miembros porque bueno, sería un trabajo más inabarcable y seguramente hay investigadores paraguayos, uruguayos y brasileños pensando lo mismo o no. En ese sentido, el arancel externo común yo creo que es la principal herramienta de integración económica del Mercosur, si se puede denominar de esta forma, entra en vigencia a partir de 1994. Lo que me interesaba ver es si la implementación de aranceles comunes al resto de la región de alguna forma permitía a Argentina saltar los problemas de ventajas comparativas respecto a otras industrias que producen con un nivel de competitividad más alto en nuestro país y crear nuevos mercados en Paraguay, Uruguay y Brasil para las exportaciones de manufacturas de origen industrial. De alguna forma me sirve bastante los 2 trabajos que presentaron antes porque Juanpi midiendo las exportaciones de MOI me resume un poco el ciclo, ¿no?, de las exportaciones de manufacturas de origen industrial argentinas con todos los vaivenes que tuvieron, en muchos casos no vinculados necesariamente al Mercosur en sí, sino a la macroeconomía de nuestro país y al desempeño de la industria en general. Bueno, se implementa en 1994, entra en vigor en 1995 el arancel externo común.
básicamente una tarifa o un arancel común a las importaciones de extrarregionales de determinados tipos de productos. Se acuerdan un arancel por cada país. Hay una cantidad abismal de excepciones al arancel externo común, lo cual determina que sea una política comercial, llamémosle, no sé si defectuosa, pero claramente con muchos agujeros. Bueno, hay muchos trabajos que hablan de las excepciones, ahí nombré dos, 2005-2011, y a partir de 2011, por la caída del desempeño exportador de nuestro país y también porque China mejoró su competitividad en los últimos 15 años, digo China, pero el sudeste asiático en general, el arancel externo común fue perdiendo vigencia como una política industrial, pero bueno, más adelante vamos a ver. Lo que me interesaba ver, en todo caso, es si, aunque sea inicialmente, el arancel externo común había servido para mejorar de forma indirecta la competitividad industrial argentina, sea, como decía antes, creando nuevos mercados, permitiendo que el resto de la región nos compre, bueno, y eso tendiente también a un desarrollo hacia afuera, porque como sabemos, en general incrementar la producción de determinado sector industrial empieza una rueda virtuosa que conduce a mejor producción, reducción de costos y desarrollo industrial, o si de otra forma el Mercosur y precisamente el arancel externo común no habían contribuido especialmente al desarrollo industrial, sino que habían sido una política que, bueno, claramente fundamentada en la década neoliberal en nuestra región y fundamentalmente impulsada por Menem en nuestro país y Cardoso en Brasil. Había partido de una idea de aperturismo, algo que este trabajo de Costa, Bianco y Bembi llaman regionalismo abierto, ¿no? Una forma de integrar la región al comercio mundial en el marco de la expansión de la globalización en los 90. Y en ese sentido, esta visión que va y viene de la industria infante, ¿no? Que también vamos a escuchar a la tarde en el debate respecto al plan Prevish, si esta visión de la industria infante y de la necesidad de impulsar a la industria no había tenido tanto que ver con el arancel externo común. Entonces, lo que yo me propuse fue mirarlo desde el punto de vista de los resultados. Y la pregunta central es, ¿el arancel externo común sirvió para impulsar la exportación de manufacturas de origen industrial argentinas hacia el resto de la región? Ahora vamos a ver los resultados que obtuve. Tuve algunas cuestiones metodológicas que tienen que ver con la disponibilidad de los datos, porque para hablar de el impacto de una medida que entró en vigencia a partir de 1995 tenía que buscar datos de la década del 90 y probablemente para atrás para poder hacer una comparativa. Ahí me ayudó mucho este índice que arma Harvard, así que debe ser muy bueno, que nuclea información de un trabajo de Fenstra, que justamente recopiló datos de distintos países y la ONU, UN Comtrade, pero lo que hace esta base de datos de Harvard es consolidar toda la información de importaciones y exportaciones de los distintos países para ver en qué casos hay países que tienen oportunidades de desarrollo de algunas industrias, basándose en las ventajas comparativas. Tampoco es que es una base de datos que tenga una mirada sectorialista de desarrollo industrial, pero lo que sí me sirvió a mí es para extraer exportación e importación de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil entre 1962 y 2023. Tuvimos un problema, que es que entre 1976 y 1980 la disponibilidad de datos para Argentina es muy mala. Yo creo que probablemente por la dictadura. Entonces arranqué con el análisis en 1983. De todas formas, como es una medida del 95, considero que el periodo 62-83 no tiene tanta trascendencia en el estudio. Ver cómo se comportaban las exportaciones de MOI en ese periodo no debería ser trascendente. Mucho menos aún con una región que no tenía industrias tan desarrolladas, y la mirada del desarrollo hacia afuera yo creo que se terminó de consolidar a partir del final de la década de los 60, entonces no es un periodo trascendente para el análisis. Otra cuestión metodológica, simplemente como terminé armando los datos, es una clasificación vieja. Este índice toma la Standard International Trade Classification,
que entiendo que está bastante en desuso. Hoy en día está la revisión 4, que es la vigente. El índice se basa en la revisión 2. Son 4 SITC los que vamos a tomar para considerar manufacturas de origen industrial. Esto en general en el resto de la bibliografía suele estar tomado así también. Son esos 4 sectores los que se consideran MOI. Químicos, Material Manufacturers, que son básicamente el sector de procesamiento de commodities, maquinaria y vehículos, y otras manufacturas, que es una bolsa de millones y millones son millones, pero son unos cuantos sectores productivos que quedan compilados. Por ejemplo, producción de artículos de madera, juguetes, ropa. Es como lo demás. Clasificaron 3 sectores y lo demás quedó en el 8. Como es un análisis con un intento de análisis cuantitativo, y lo que yo quería determinar es qué pasó a partir del arancel externo común, analicé 3 cosas. Por un lado, datos de panel comparando las exportaciones de MOI de Argentina hacia todo el mundo, incluyendo al Mercosur, tomando también un par de variables de control, ahora lo voy a explicar, para ver si a partir del 95 hubo un cambio, una ruptura que representó que Argentina exportara más manufacturas de origen industrial al resto de la región que al mundo, o no. Después analicé la cuota de mercado argentina en las importaciones MOI del resto del Mercosur, también como un intento de controlar esta cuestión que mencionaba Juanpi, respecto a que el PBI de los otros 3 países del Mercosur claramente influye en la demanda de importaciones de manufacturas de origen industrial. Y por último, el coeficiente de Gruel-Lloyd, que por suerte ya lo explicaron, así que no hace falta que haga más foco en eso, pero si el Mercosur estuvo pensado como un bloque de integración regional, creo que es trascendente comprender si existió integración industrial entre los 4 países, o por lo pronto, y mi análisis se centró en la relación entre Argentina y los otros 3 países del Mercosur. Después, en cuanto a metodología, usé econometría, yo creo que relativamente básica. Hay un test, que es el test de Chow, que permite medir si hay un quiebre estructural, y Bay-Perron, que es como una mejora del test de Chow, si se quiere, que permite analizar estos quiebres estructurales, esto de la relación entre las variables era así hasta determinado punto y a partir de ese punto se modificó. Bay-Perron nos lo permite hacer con menos variables. Chow tolera muchas más variables, Bay-Perron se puede hacer con una sola, y eso lo trabajé con la cuota de mercado, que tiene 3 variables. La variable explicada, que es la cuota de mercado, qué porcentaje de las importaciones de MOI del resto de los 3 países es Argentina, el tiempo, claramente, y el PBI argentino, para controlar un poco la cuestión de nuestro propio desarrollo industrial, y que no se nos meta dentro de este análisis si el quiebre en realidad tuvo que ver con que Argentina mejoró sus condiciones de producción, porque al final nos queremos centrar únicamente en el arancel externo común y en los efectos del arancel externo común. El análisis de datos de panel lo hice con diferencias en diferencias, que permite comparar un grupo de control con otro grupo de estudio y ver si estos 2 grupos, claramente los 3 países del Mercosur contra todo el resto del mundo, tienen alguna diferencia en la relación entre las variables, y Event Study, que me permitió ver si efectivamente existía una diferencia entre los 2 grupos, en qué momento se producía. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero tampoco poco. Entonces vamos a pasar a la parte de la econometría, que aparte es lo más complejo y lo que menos entiendo de todo lo que hice. Pero busqué controlar efectos fijos por importador, efectos fijos por año también, y incluí el PBI del país importador y el PBI del país exportador, que para el caso es Argentina. Este es el análisis de diferencias en diferencias, que busca estimar tendencias paralelas. Esto
Esto quiere decir, antes del 95, las exportaciones al resto del mundo y al Mercosur se comportaban de la misma forma. A partir del 95, algo cambió en las exportaciones. Bueno, los resultados son desilusionantes porque sí encontré un quiebre que representa que hubo un cambio entre el Mercosur y el resto del mundo, pero lo que es desilusionante es que ocurrió en el 93, según el estudio que hice, basándome en el criterio de información bayesiano, que es cuál es el modelo que mejor ajusta. Fuimos viendo cuál es el año del quiebre, a partir de este año las cosas cambiaron, y encuentro que el año que según la econometría, el año en el cual las cosas cambian es el 93. Bueno, y es un resultado robusto según el Poisson Pseudo Maximum Likelihood, que permite, bueno, ajustar con los efectos fijos la verosimilitud del modelo. Así que el quiebre, de haber ocurrido, habría sido en el 93. Es como si para la econometría hubiéramos puesto un arancel externo común o algún tipo de efecto fijo que persistió a lo largo del tiempo en el 93. Y como dije antes, el arancel externo común arrancó en el 95. Ahí podríamos decir que hubo una anticipación de las empresas al establecimiento del arancel externo común, pero es difícil de probar. Después analicé la cuota de mercado, como mencionaba antes, también la idea fue detectar quiebres estructurales. En tal momento, Argentina empezó a tener más peso en las importaciones industriales de los otros 3 países. Lo analicé por sector, la cuota de mercado, para controlar, porque bueno, claramente la agregación de automotriz, que tiene mucho peso en la región, y Argentina es un exportador todavía del sector automotriz a Brasil, fundamentalmente, con químicos que exportamos menos, y bueno, los otros 2 sectores que exportamos bastante menos incluso, podía tener algún problema, entonces los analicé por separado. La idea era buscar algún tipo de quiebre, como dice ahí, el PBI argentino es una variable de control. Lo que encuentro, por ejemplo, en el caso de los químicos, es que no pareciera haber un quiebre en el 93. De hecho, Argentina exporta cada vez más químicos a la región, o tiene más peso en la importación de químicos de la región hasta el año 2007, pero en el 95 no se produce un cambio significativo. De la misma forma con Material Manufacturers, que como decía era el sector de procesamiento de commodities centralmente. Los quiebres son en el 89, que se ve claramente una tendencia creciente. Argentina tiene cada vez más peso. Y en el 2006, que Argentina empieza a reducir su lugar de exportador. Este es el sector, si se quiere, hay un montón de bibliografía que habla del tema, más influenciado por el Mercosur y por el arancel externo común, es el sector automotriz. Y bueno, se hace también evidente en los datos, si bien Argentina tiene cada vez más peso en la importación de automóviles hasta el 94, en el 94 hay una especie de despegue, después en el 2000 se quiebra nuestro lugar de exportador y en el 2009 se empieza a recuperar. Puede ser que estemos también viendo un quiebre ahora en base a que Argentina está perdiendo innovación en el sector y ventajas comparativas en tema de autos híbridos y eléctricos, pero bueno, los datos no son suficientes como para decir que hubo un quiebre a partir de fines de la década de 2010. Eso también es un problema de Bay-Perrón, que es que los quiebres en general no los hace al principio del periodo, con cierta lógica. Pero bueno, acá aparece el 94, que nos podría dar algún indicio de que el arancel externo común tuvo trascendencia. En el sector de otras manufacturas, el quiebre también es en el 90, bastante antes del arancel externo común, 2007 y 2017. O sea, acá tampoco parece tener cierto protagonismo el arancel externo común. Estas son las conclusiones, pero bueno, ya lo fui mencionando en la previa. Podemos concluir también en base a la observación del sector 7, de los maquinaria y autos, que la cuota de mercado no tiene un impacto particularmente positivo por la aplicación del arancel externo común, sino que se modifica la dinámica de la relación entre las variables, pero no parece haber un aumento fuerte de las ventajas comparativas de Argentina en la exportación de autos a la región, autos y maquinaria. Por último, el coeficiente de Grubel-Lloyd, como ya lo explicaron Luciana y Darío, y no me queda mucho tiempo, no voy a explicar qué es, aparte creo que está claro. Acá la intención fue simplemente ver la evolución en los distintos sectores con relación a los distintos países, y como se ve hay una pérdida de integración
industrial en los sectores 6 y 8 entre Argentina y Brasil. En el sector 5, en principio a partir del Mercosur hay una especie de aumento de la integración, es un sector bastante integrado. El 7, que es el sector de automóviles y maquinaria, es el sector que más integración tiene hacia Brasil y es bastante trascendente porque es también el que más exportamos, como explicaba hace un rato Juanpi. Una aclaración, esto tiene un problema también de agregación, ¿no? El coeficiente grubeloide es mucho mejor si se mide a nivel detallado por cada rubro de exportación, y acá los SITC son una agregación enorme de un montón de productos, pero bueno, es un work in progress, seguramente uno de los pasos que tenga que seguir es analizarlo detalladamente. Entre Argentina y Paraguay, en realidad el aumento de la integración parece tener que ver con que Argentina redujo su lugar de exportador de manufacturas de origen industrial hacia Paraguay, y algo similar vemos con Uruguay. En el caso agregado, acá lo hice ponderando por la importancia de cada sector, lo que se ve es que la integración productiva entre Argentina y los países de la región, si bien tiene una evolución relativamente positiva con Paraguay, como decía antes, tiene que ver más con la retracción de Argentina como exportador de MOI que una integración real de nuestro país con el resto de la región. Hay toneladas realmente de trabajos que abonan esta idea de que el Mercosur, incluso creo que hay un trabajo de Andrea, si no me confundo, de 2013, que habla también del tema de que el Mercosur no representó una política común de integración productiva a nivel regional. Donde sí vemos algún tipo de impacto positivo es en el sector 7, en el sector de exportación de automotriz. Tiene que ver más que nada con Brasil, tiene que ver con una integración, si se quiere, vertical, de exportación de autopartes brasileras hacia Argentina y exportación de autos terminados de Argentina a Brasil. Pero en el resto de los rubros no pareciera haber un efecto significativo a partir del arancel externo común. Y me queda para seguir estudiando, como es un work in progress, de alguna forma entender bien cómo impactó la implementación de esta política en la producción de los otros países de la región, en la producción argentina, y encontrar valores positivos, porque yo creo que el Mercosur es una política positiva para la región y es una política positiva para Argentina, pero es muy probable que tenga problemas de diseño en función de lo que se ve. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, que ha estado trabajando con eso durante este año, así que un montón de avances tiene ese trabajo. Bueno, le damos la bienvenida a Joaquín. Perdón, preguntas todo al final. Si preguntas, comentar, ayuda más que preguntas. No, anoten, porque si parábamos en cada una de las cosas se hacía muy largo, cada uno de los trabajos. Joaquín es también investigador de nuestro centro y nos va a compartir su exposición sobre el trabajo, que además está el póster en la entrada, si después lo quieren chusmear también, sobre el análisis de la evolución de la tasa de ganancia y la tasa de explotación en forma cualitativamente estandarizada del contexto histórico, social, político y económico para 20 países. O sea, debe ser de los trabajos más ambiciosos de este día, básicamente. Gracias, Joaquín. Hola, bueno, sí, soy ahora invitado en el centro. Yo pertenezco a otro centro de investigaciones de la facultad y venimos haciendo, como abordamos, yo inicié mi tarea de investigación como estudiante en el CEA, que era el Centro Transdisciplinario de la UBA, que después, bueno, cerró, es otra discusión eso. Y venimos haciendo esta especie de crossovers con otros centros de investigaciones de la facultad y de otros lados. Por ejemplo, con el CDAM, que publicamos ahora en una revista un trabajo de renta urbana. Después con FADU, donde uno de nuestros becarios, que justo está acá, Pablo, va a pasar a ser becario de ese grupo de estudio en FADU, donde estamos trabajando un tema de viviendas. Y vamos abordando distintas cosas desde el centro intentamos mantener esa transdisciplina que se perdió. Hace poquito presentamos un póster en las jornadas de epistemología sobre las diferencias entre
interdisciplina, transdisciplina, que no es motivo del día de hoy. Y en parte de estos crossovers me postulé en la facultad para hacer mi estancia postdoctoral en el centro de estudios bajo la dirección de Urrugier. La motivación es, si bien nosotros somos básicamente un centro de marxismo cuantitativo, buscamos en algún punto romper con una historia del marxismo y de algunas heterodoxias donde había cierto temor a la contrastación empírica de las teorías, que básicamente es eso, si uno no cuantitativiza lo que está afirmando, y pasar a nutrirnos de un montón de herramientas que usa la economía y otras ciencias sociales dentro de cualquier marco teórico, no negarnos de la utilización de herramientas. Bueno, entonces en tren de eso empezamos a trabajar distintas variables marxistas, algunas que son comparables a nivel internacional y otras no tanto. Entonces las que por excelencia son comparables y en las cuales venimos trabajando, pero que no abrí el PowerPoint, y en las que venimos trabajando son ¿se ve bien? Bueno. La tasa de explotación y la tasa de ganancia, ¿no? Van a ver un montón de QRs ahí, están en el póster también, no se desesperen, donde pueden profundizar lo que vamos viendo. Bueno, lo que nos permitió la tasa de explotación, que ya la hemos medido en su momento hasta el año 2012 y ahora estamos ampliando, es establecer una forma de medirlas, estas dos variables, en forma comparativa en términos internacionales, para países que nuestra ambición era representar el 85% del PBI mundial. Finalmente hemos logrado sobrecumplido eso y estamos siempre en torno, según las variaciones de los países que usamos, entre el 95 y el 92%. ¿Hay algún problema? El año de corte es el 2020, no necesariamente va a terminar siendo eso, podría ser más o incluso menos, porque hay algún tipo en el marco de la guerra comercial que se está desatando a nivel mundial, hay muchos países que han venido retaseando información. O sea, esta información que era estandarizada, disponible en Naciones Unidas, está medio retaseada. Entonces uno tiene que terminar estimándola o buscándole a otras fuentes, evaluando si son comparables o no. Siempre bajo la premisa, digamos, nosotros como en esta discusión de entre cuantitativizar o no en el marxismo, está la premisa que el no dato es mucho peor que un dato, digamos, un dato con ciertos problemas. Bueno, está el dato, el no dato es el peor de los mundos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué tan utilizables son las nuevas vertientes, pero no descartamos que por ahí en algún momento se pueda ir más allá del 2020. Pero desde el 2014, por ejemplo, países como China, India, Pakistán, Indonesia, que son todos países que han crecido mucho en el último tiempo en representatividad mundial, y Rusia, que ya retaseaban información, han avanzado mucho en qué información comparten y qué información está disponible en Naciones Unidas. Entonces, si ustedes ven ahí la variable, la que trabajamos mucho, que fue hasta el momento, que ahora vamos a incorporar tasa de ganancias, que fue la tasa de explotación, es la que relaciona el trabajo no retribuido con el trabajo retribuido. Entonces, como trabajo no retribuido, tomamos la masa de plusvalía, siempre entendiéndolo como porcentaje del PBI, ¿no? La masa de plusvalía, y debajo de ello está el capital variable, o sea, el capital que se utiliza para pagar trabajo. Entonces, la masa de plusvalía la representamos como el total del PBI, descontada la masa salarial, descontada las rentas mixtas, o sea, el ingreso de los cuentapropistas. Y acá un gran aporte en las discusiones que llevamos adelante, por ejemplo, con el grupo de Juan Kornblit, de la USAM y demás, donde Juan me decía, bueno, es más correcto usar el PBI neto que el bruto. Todos los datos están en base al PBI bruto y nosotros trabajamos ahí. Y en algún momento, para hacer neto ese PBI, le restamos las depreciaciones. Por el lado del denominador, tenemos el ingreso, que ahí sí sería el retribuido, la masa de ingreso salarial, pero descontado
el ingreso salarial correspondiente a las administraciones públicas, a lo que sería el sector público. Hay todo un motivo en la discusión entre el trabajo productivo e improductivo por el cual se toma esto para poder calcular la tasa de explotación. Hayek coincide medio parcialmente con esto, o sea, no coincide del todo, sería lo correcto decir. Pero no, en algún momento lo relativiza, aclaro porque él es alguien que hace marxismo cuantitativo. No, con respecto a la tasa de ganancia, más o menos van a poder descifrar lo que es cada una de las partes, pero el capital constante lo disociamos en capital constante fijo y capital constante circulante. Ese capital constante circulante sería el consumo intermedio y el capital constante fijo sería el stock de capital bruto menos las depreciaciones. El resto más o menos lo desarrollamos. Acá hay otra discusión que tenemos abierta con el grupo de Juan Kornblit. A ver, ellos no trabajan, nosotros trabajamos con variables agregadas en porcentaje del PBI. Entonces, en su momento, esta idea a mí se me ocurrió una vez en una discusión nocturna, o sea, fuera del ámbito académico estricto, con Diego Guerrero, que venía de evaluarme una presentación sobre renta de la tierra. Entonces, él hacía un cálculo de tasa de explotación para España, donde comparaba el franquismo, los gobiernos de derechas y los gobiernos de izquierda, donde llegaba a ciertas conclusiones muy interesantes. De hecho, recomiendo mucho la lectura de ese texto, no tengo presente el nombre, pero está en una de las publicaciones de R&R, está disponible. Y yo le decía, mirá, tu forma de cálculo es un quilombo, ¿no? Digamos, si yo lo quisiera hacer para el total de la economía, porque él lo hace para cierta cantidad de industrias donde tiene disponibles datos, incluso para toda una economía sería muy difícil, y si lo quiero hacer para un montón de países sería incomparable entre países. Entonces me dice, me dio un desafío, ¿cómo lo harías mejor? Y bueno, así en una servilleta como la de Corach, en el momento empezamos a descifrar algo que se parecía a esto, que después fue siendo depurado. Entonces, nosotros en ese momento entendimos el problema de la velocidad de rotación, que es el debate que tenemos abierto con el grupo de Juan Kornblit, y que entendemos que si se trabaja de esta manera, está resuelto el problema de la velocidad de rotación. Y la forma más clara de ver que está resuelto es que, por ejemplo, a mí la tasa de explotación para Argentina en el periodo calculado anterior me da que más o menos el trabajador trabaja 2 horas para él y 6 horas, en una jornada hipotética de 8 horas, que ahora las van a romper todas, pero 6 horas para el patrón, ¿no? O para la patronal. Si yo aplicara la velocidad de rotación, me aumentaría tanto, digamos, me aumentaría tanto la cantidad de horas que serían para el patrón, que sería más o menos 20 minutos para él en ese mismo periodo y 7 horas 40 para el patrón. A ver, sería muy difícil justificar semejante tasa de explotación. Por eso tiendo a pensar, de alguna manera, que eso no es así, ¿no? Que no es necesario aplicar la tasa de explotación. Lo tiendo a pensar. Vamos a probar, pero yo si la aplico a la tasa de ganancia, por toda la correlación y las relaciones que hay entre tasa de ganancia, tasa de explotación y composición orgánica del capital, la tengo que también aplicar a la tasa de explotación, que ya la tengo hecha y me daría horripilante. Con lo cual tiendo a pensar de que lo que en su momento con Diego Guerrero establecimos viene bastante correcto. El recorte geográfico que nos hemos planteado para esta estancia postdoctoral cuenta con los países que ven arriba, que son una especie de grupo de control, ¿no? de la evolución de estas variables, y los países de abajo, que son latinoamericanos, que son los países de los cuales se ocupa el CEAL. Si bien yo trabajo más allá de los países latinoamericanos, en el caso de esta estancia postdoctoral, los que no son latinoamericanos funcionan como de control. Casos difíciles, por ejemplo, Puerto Rico, ¿es Latinoamérica? ¿No es Latinoamérica? Bueno, discusiones. El marco histórico, al menos en el circunscripto originalmente, inicia en la crisis del petróleo, que es bastante cómoda de tomar
porque además ahí inicia a haber una gran disponibilidad de datos a nivel mundial estandarizados, hasta la pandemia. Si podemos llegar a la pospandemia, si podemos llegar a toda una parte, a mí me interesa mucho, de la guerra de Ucrania, que recientemente también publicamos en otra revista con un becario, las consecuencias económicas de la guerra, vamos a ampliarlo, obviamente. Las disputas de hegemonía mundial son centrales, los ciclos económicos, las crisis, y bueno, obviamente la influencia del COVID. Lo más complejo es cómo a esto cuantitativo se le agrega lo cualitativo de cada país, sin romper con esta estandarización y sin caer en algún punto con algo que siempre que hagamos un trabajo comparativo que incluya nuestro país o los países que más conocemos, podemos caer en un sesgo de sobreconocimiento. Por eso hay que tratar de tratarlo con el mayor cuidado posible. Entonces, vamos a el contexto histórico, social, político, económico, lo vamos a abordar con distintos, teniendo en cuenta que todo es parte de una puja distributiva, con los regímenes institucionales, las dinámicas macroeconómicas, las dinámicas geopolíticas, que incluye lo diplomático y lo comercial, de algo que han hablado hoy los propinantes, y las correlaciones de fuerzas sociales que hemos trabajado en su momento con el grupo de protesta social de Agustín Santella del Germani. Para Argentina, en su momento, en el cálculo original que ideamos con Guerrero, que ya fue modificado tantas veces, sí trabajamos una cuestión de la evolución de los partidos políticos en el poder, las dictaduras, etc. Y algunas cuestiones de coyuntura interna y coyuntura macroeconómica. No quiero dejar de detenerme. Siempre que uno encara una investigación se encuentra con un montón de limitantes a resolver. Hace poquito fue el pedido de prórrogas de los UBACIT, en los cuales uno tenía que cambiar un poco los objetivos de estudio. Bueno, y una de las cosas que incorporamos en mi UBACIT fue la reevaluación de las características de determinados movimientos de derechas que, por ejemplo, gobernaron en los 70s en Latinoamérica, de la mano de las dictaduras militares, y otras que aparecen expresadas en distintos países bajo formas a veces parecidas, a veces diferentes. En base a eso, nosotros venimos trabajando con una tesis que también rompe con el marxismo tradicional, que es evaluar ya no por un sentido de pertenece, no pertenece, sino por una forma más dinámica, no trabajar con diagramas de Venn, está dentro o fuera de este conjunto, sino trabajar más como en una especie de línea de aproximación con el fascismo. En Argentina, a la hora de caracterizar a la dictadura militar, se tomaron las viejas definiciones que provenían de previas a la Segunda Guerra Mundial de el fascismo clásico. Todas nacen en la definición de fascismo de Trotsky, hay distintas evaluaciones, pero, por ejemplo, toda esa línea de Trotsky la mantiene el PQS aún después de los juicios de Moscú. O sea, eso no ha cambiado y no cambió durante muchísimos años y nosotros abrimos una discusión al respecto. Entonces, con César Román Yáñez, que es el sobreviviente de la Noche del Mimeógrafo, que fue una especie de Noche de los Lápices de Entre Ríos, de la ciudad de Concepción de Uruguay de Entre Ríos, comenzamos a escribir sobre la dictadura argentina, sobre todo, y como punto de comparación un poquito la dictadura chilena, caracterizándola como fascista. Sí, está la discusión, ¿se constituyó como un régimen fascista? Evidentemente no ha logrado algunas características que requieren los regímenes fascistas, pero su incapacidad para constituirse como un régimen fascista no puede liberarlas del mote de fascistas. Eran dictaduras fascistas, sobre todo porque tenían un plan de exterminio concientizado. Lo que comienza a pasar luego de la Segunda Guerra Mundial, evaluamos nosotros en esta, ¿por qué tiene importancia? Porque el movimiento de la tasa de explotación y la tasa de ganancia tiene que ver con el fascismo, que es como el último arma de sostenimiento de la tasa de ganancia y de ruptura de las resistencias. Ahora con la reforma laboral que viene y demás lo podemos ver, ruptura de cualquier tipo de resistencia del movimiento obrero a
al aumento de la tasa de explotación. Entonces, en ese marco, comenzamos a ver qué pasa con otras expresiones del fascismo posible de posguerra, nosotros lo llamamos así. Claro, no podía la gente salir a la calle y decir, era un loquito, ¿no? Un tipo que, un Biondini que metían en cana, qué sé yo, o que, un tipo que salía a decir, yo soy nazi. Bueno, eso era raro, yo soy fascista. Era raro. Entonces, el fascismo se reconvierte en sus formas de expresión en estas, en el Tea Party, en los libertarios, me reanimo a decirlo. Y es una discusión que nosotros abrimos en el 2008, cuando los libertarios eran una expresión marginal en los canales de televisión. Cuidado con estos tipos que son fascistas. Su discurso es fascista, lo que promueven es fascismo. Es el último arma del capital financiero contra la clase trabajadora. Es el fascismo. Después, entonces para eso nosotros lo que hicimos es separar lo que son las características principales del fascismo y las características accesorias. Eso es parte de esta estancia postdoctoral que por motivos burocráticos todavía no inició, pero ya que iniciamos y ya hemos publicado en la revista Historia de Luta de Clases de Brasil y ahora estamos mandando unos textos ampliatorios a un congreso en Mar del Plata en un par de semanas, donde además abordamos otros gobiernos como el gobierno israelí y otras expresiones que entendemos pueden tener algún parentesco con el fascismo. En el gobierno israelí en realidad hay algunas características, pero hay otras que tienen que ver con otras cosas, entonces hay distintos componentes. Bien, entonces este aspecto había sido bastante avanzado. Esta es una estancia postdoctoral casi rigurosísima, porque la bibliografía central de esto no es otra que el libro que es la publicación de mi tesis de doctorado, que es un libro que además, gracias a una decisión editorial de libre disponibilidad, han leído 32.000 personas. No sé si han leído una letra o completo, ¿no? Porque eso no... Pero cuando uno compra un libro en la librería también lo puede dejar en la biblioteca, o sea, con el mismo criterio de justicia. Pero en algún punto está disponible y hay un montón de cosas que sirven, por ejemplo, esta discusión de trabajo productivo e improductivo me parece que es un interesante progreso, donde yo para elaborarlo tuve alguna discusión con un viejo marxista gramsciano de Bolonia, que es Giorgio Gattei, que creo que murió hace poquito, y a mí me ha resultado bastante utilidad volver a mi texto muchas veces, porque resolví cosas que a veces me olvido que las resolví. Bueno, el proyecto donde se integra esta estancia, todos lo conocen acá porque están casi todos adentro del proyecto, pero es ese. Y el marco donde venimos trabajando es tanto desde la cátedra de CBC, como desde el centro de estudios, como desde el UASIT que dirijo. Bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias, Joaquín. Confirmado entonces que no era solamente el título largo, sino que realmente el trabajo tiene un montón de aristas distintas. Invitamos a Leticia Patrucci y a Andrea Molinari, que son nuestras colegas amigas de la Universidad de San Martín, de la Universidad de José de Paz, que nos van a exponer su trabajo sobre la reconfiguración del financiamiento multilateral al desarrollo, origen y consolidación de la Corporación Financiera Internacional, que además, para quienes estén muy intrigados con este tipo de trabajo y se queden con ganas, pronto va a salir en la revista de Industria, algo muy similar, ¿verdad? Bien, lo spoileo, pero para llamar a que después lo lean. Listo. Para la presentación, ¿cómo querés que hagamos? ¿Hasta ahí? Ok, genial, gracias. Me quedé tranquila. Okay. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, Luciana, por la presentación, por la invitación. Les contamos un poco. Esta presentación se desarrolla o tiene su origen en el marco de un proyecto de investigación
del cual participa Andrea y otro grupo de docentes e investigadores, que está radicado en la Universidad Nacional de José C. Paz, que se titula Financiamiento Multilateral del Sector Privado hacia una caracterización de sus políticas e instrumentos. La idea de este proyecto, que llevamos adelante varios estudiantes e investigadores con dedicaciones muy parciales, así que avanza a un ritmo mucho más lento del que nos gustaría, surgió porque nosotros veníamos trabajando con Andrea, con Cintia Molinari, con algún otro grupo de investigadores en la caracterización, en análisis del financiamiento de los organismos multilaterales en general, a la región, desde una perspectiva un poco más organizacional. Y a partir de ese análisis y un poco alguna experiencia también que habíamos tenido de gestión con estos organismos, observábamos que había, digamos, un conjunto de dimensiones que empezaban a adquirir un dinamismo importante en los últimos años, que tenían que ver con empezar a fortalecer el financiamiento no soberano, es decir, el financiamiento directamente al sector privado de los organismos multilaterales. Entonces, este proyecto tiene su origen ahí, como en esa pregunta, en indagar, digamos, es muy exploratorio en ese sentido, es decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Si bien las ventanillas al sector privado, como las llamamos, que son estos organismos específicamente creados dentro de los organismos multilaterales, especialmente los más importantes, BID y Banco Mundial, que son los que nosotros analizamos, existen, como vamos a ver acá, casi desde el origen de los bancos, empezaban, digamos, a tener cada vez mayor preponderancia. Un poco, algunas de las hipótesis que trabajamos en relación a eso tiene que ver con, está el debilitamiento, digamos, o la fragmentación de la institucionalidad global multilateral. Esto que nosotros también observamos un cambio de paradigma en el financiamiento al desarrollo, fundamentalmente a partir de las agendas 2030 y el reconocimiento por parte de muchos actores como G20 y los propios multilaterales de la necesidad de lo que denominan maximización del financiamiento al desarrollo, o sea, empezar a poder, siempre fue, digamos, muy marginal, digamos, el impacto del financiamiento de estos organismos en las necesidades del financiamiento al desarrollo en general, pero, digamos, por las propias consecuencias de estos cambios en la institucionalidad multilateral de financiamiento al desarrollo, quedaba cada vez más relegada. Entonces, la necesidad de que cumplieran un nuevo rol de movilización. Entonces, esta ponencia acá, avanzo como para mostrarles un poquito más, y ahí vuelvo con la pregunta, cuáles son estos cambios institucionales o estas reformas que nosotros veníamos observando. Si nosotros vemos los últimos 15 años de los bancos multilaterales, la ventanilla al sector privado en el Banco Mundial, que es la Corporación Financiera Internacional, viene incrementando su capital de manera sostenida. Actualmente, si nosotros vemos el peso que tiene el financiamiento que otorga la corporación financiera en relación al financiamiento total del banco, especialmente el financiamiento soberano, digamos, a los estados, pasó del 23% a principios de este siglo a el 38% en la actualidad, y esto viene creciendo. Esto también lo vemos no solo, nosotros acá estamos trabajando con el Banco Mundial, pero lo vemos no solo con el Banco Mundial, sino que también lo observamos en el caso del BID, la última capitalización del BID ya de la capitalización soberana, es el 9º aumento, que es un aumento de capital que ya tiene más de 15 años. Para una breve nota al pie, ¿por qué ponemos énfasis en las capitalizaciones? Porque, en parte son expresión del interés de los accionistas, o sea, de sus países miembros, en sostener a estos organismos, en hacer crecer su capacidad prestable. Entonces, entendemos que mayor incremento relativo de las capitalizaciones en las ventanillas privadas tienen que ver con un relego de la importancia de las ventanillas soberanas. Y en el caso del BID Invest, de hecho hubo en la asamblea anual del 24 en Punta Cana, se aprobó nuevamente un aumento de capital también para la ventanilla del sector privado. O sea, viene, intensificándose, además de una reforma bastante importante que se hizo también, a principios del 2010, de transferencia de funciones del BID a esta ventanilla que es el BID Invest, que antes se llamaba Corporación Interamericana de Inversiones. Además de todo un conjunto de nuevos instrumentos que se fueron desplegando. Entonces, en ese marco, un poco este trabajo se trataba, de recuperar algún análisis histórico sobre
identificar un poco la génesis de estas ventanillas, porque, bueno, ahí vamos a ver en el primer periodo qué tensiones, digamos, uno puede observar, por qué interesaba a quienes promovieron este tipo de organizaciones crear ventanillas específicas para el sector privado, más allá de que la mirada sobre la importancia del sector privado en el desarrollo ya estaba presente en muchas de las motivaciones de estos organismos en sus orígenes. Entonces, ¿qué motivaba la necesidad de una ventanilla específica? ¿Qué fue pasando con esa ventanilla a lo largo del tiempo hasta llegar, digamos, a cómo fueron las articulaciones con el BIRF o con la ventanilla soberana y cómo llegamos, digamos, un poco a la situación actual? Brevemente, el marco teórico, yo soy sociólogo, así que ahí también tengo mis limitaciones con los economistas. Es una perspectiva, ahí Andrea tiene la pata, nos complementamos. Es una perspectiva de economía política internacional. Nosotros entendemos que cómo se van configurando estos organismos tiene que ver, obviamente, con la necesidad de sostener, digamos, proyectos políticos hegemónicos globales, pero lo observamos de una perspectiva no lineal, es decir, no una perspectiva de que responde a los intereses de los accionistas mayoritarios, sino que cómo se van configurando responde a un conjunto de dinámicas de actores diversos, desde los propios intereses burocráticos, las demandas prestatarias, los mercados internacionales, y desde el punto de vista organizacional, que es esa la otra teoría un poco que complementa nuestro análisis, hay dos dimensiones que tomamos en cuenta, que es la legitimidad representativa, cómo se van tomando decisiones dentro del organismo y cómo se va configurando a partir de la lógica de la distribución del poder político, y la dependencia de recursos, es decir, de dónde obtienen los recursos estos organismos para financiarse. Entendemos que esas son las dos principales variables que moldean. En relación a la Corporación Financiera Internacional, entonces, a partir del análisis histórico que hicimos, en base a distintas fuentes bibliográficas, documentales, pudimos organizar tres grandes momentos de esa periodización. Un primer momento que tiene que ver con el origen, en el 56 hasta fines de los años 70. Después un momento de reconfiguración que tiene que ver, digamos, un poco con los procesos crecientes de financiarización desde los años 70 hasta principios, digamos, de este siglo, y la agenda, digamos, de consolidación, podríamos llamar, desde los años 2000 en la actualidad, en un solo banco. ¿Qué características entonces tiene un poco este primer? ¿Se llega a ver toda la filmina? Porque a mí me queda... ¿Sí, no? Ah, sí. Porque yo la veo como un poco por las dudas que no sé... Ah, esta es, ¿no? Faltó eso. Gracias. Bien, entonces... El origen, tiene que ver con las propias, digamos, tensiones. Yo seguramente me exceda el tiempo, así que voy a tratar de ajustarme en esta parte. Ayúdame, gracias. El origen tiene que ver con las propias tensiones que están en el origen de estas instituciones, de estas organizaciones. No es que no está, básicamente, digamos, para sintetizar estos primeros debates, la discusión en el diseño de estos organismos respecto al rol del financiamiento hacia el sector privado estaba puesto en qué medida financiar directamente al sector privado o en qué medida, digamos, tener algún modelo de financiamiento institucional que permeara, digamos, la participación de los actores soberanos. La que se termina imponiendo en el caso del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento es la lógica inicial de que requieran la garantía soberana del Estado soberano, más allá de que el financiamiento estuviera destinado a un soberano o a un privado, pero siempre requería la garantía de los Estados soberanos. Entonces, eso, digamos, quedó plasmado, digamos, en los acuerdos de Bretton Woods, y empezó, digamos, en la dinámica del propio banco, empezó a moldear ese desenvolvimiento. Ahora, ya en los años iniciales, la propia burocracia del banco, las primeras presidencias muy, digamos, asociadas o con trayectorias en el sector bancario y en el sector financiero, comenzaron con un giro más Wall Street friendly, lo llamamos ahí, del organismo en búsqueda de recursos en los mercados financieros que pudieran sostener la capacidad prestable del banco. Y a su vez con una intención de sostener este proyecto de poder consolidar una ventanilla que financiara directamente a las empresas sin la necesidad de la intervención de los estados soberanos.
Bueno, esto se logra, no sin muchos debates. Ahí en el trabajo que comentó Luciana reconstruimos un poco cómo fueron estas tensiones. Se logra, digamos, en el 56, como señalamos ahí en la presentación, promovida por la propia burocracia interna, la creación de esta Corporación Financiera Internacional que favoreciera el financiamiento directo a las empresas. Parte del tiempo, digamos, de los años que demora en la Constitución o de las tensiones, digamos, que aparecen para la Constitución de esta ventanilla, hay tensiones dentro de Estados Unidos que eran las mismas que también habían aparecido presentes en las conferencias de Bretton Woods. La forma de que este organismo, digamos, pudiera cristalizarse, fueron alcanzadas los consensos para ello a partir de limitar del proyecto original muchos de las propuestas que la burocracia interna del BIRF impulsaba. Básicamente, más chico y mucho menos más acotado en relación a la cantidad de instrumentos. Y ese fue como el consenso que fue posible que se desarrollara. Rápidamente, digamos, la trayectoria del organismo mostró que con esos instrumentos y con ese capital no podía hacer demasiado, como también venía pasando con el BIRF en sus primeros años, muy limitado en relación, además, bueno, luego el Plan Marshall más aún. Entonces, en el año 1961 cambia, digamos, esto, y una de las primeras, o una de las cuestiones más importantes que cambia tiene que ver con un instrumento financiero que eran las inversiones de capital directas de la CFI en empresas, ¿sí? Que eso era un poco lo que se limitaba en la discusión respecto de por qué o los beneficios de la intervención directa de un organismo multilateral en una empresa. Bueno, entonces ese instrumento, esa posibilidad que era reclamada por la burocracia desde la propuesta original del banco, es un poco la que cambia en el 61 y permite cierto crecimiento moderado desde ese año. Y otra de las tensiones que aparecen es la división del trabajo con el BIRF, ¿sí? Hasta ese momento hay un departamento, digamos, que tiene que ver con lo que tenía que ver con la atención a los bancos de desarrollo, que el BIRF también, digamos, tenía operaciones y préstamos para promover ese tipo de agencias a lo largo del mundo, fortalecer esas agencias a lo largo del mundo. Bueno, ahí digamos, vamos viendo cómo a lo largo de los años va cambiando este departamento, digamos, de la CFI al Banco Mundial, un poco también a la luz de los cambios de posicionamientos respecto a si es el sector privado el que tiene que estar motorizando el desarrollo o exige una mayor participación del sector público. Bien, el segundo momento, digamos, de esa, digamos, tenía algún dato ahí como para compartirles, pero bueno, después si no de la cantidad de operaciones, pero básicamente en esa primera década, en este periodo inicial, el banco financia 108 operaciones, o sea, tiene un tamaño realmente muy acotado y muy limitado, la corporación, perdón. Después podemos identificar un segundo momento que a su vez subdividimos en dos, que es un momento que si bien era muy incipiente ese crecimiento de la corporación con la gestión de McNamara y el rol, digamos, o la reconfiguración de un rol más hacia el desarrollo, un giro, digamos, del Banco Mundial hacia el desarrollo, ahí pierde, digamos, relevancia ese poco crecimiento que había tenido la corporación. Le quitan un montón de funciones, la gestión de McNamara entiende que no es conveniente, digamos, no es realista que el sector privado pueda impulsar el desarrollo y que el Banco Mundial tenga que tener un rol en este sentido, entonces debilita mucho las funciones de ese organismo y las orienta más que nada hacia el desarrollo del mercado de capitales y fortalece algunas cuestiones de la profesionalización del organismo, como promover la evaluación económica de proyectos, porque hasta ese momento se limitaba exclusivamente casi a la evaluación financiera, y también trabajar mucho con la identificación de proyectos, porque hasta ese momento era simplemente a demanda. Bien, entonces en ese primer momento, ahí decía, como planteaba, una retracción del organismo, pierde mucha participación en relación al total del financiamiento, que ya igual era marginal, hasta, digamos, el segundo momento, que tiene que ver con, bueno, la crisis del abandono del petróleo, la crisis de la deuda y todas las políticas de liberalización y de reformas estructurales que comienzan en los años 80 y 90. Ahí, en un primer momento, la corporación tampoco va a tener un lugar central,
porque como el BIRF va a interpretar el desarrollo o la promoción del desarrollo a través del sector privado, va a ser primero en el uso de préstamos basados en políticas, promoviendo, digamos, estas reformas estructurales, y después sí la corporación va a ir creciendo cada vez más como soporte de esas reformas. Y a partir de ahí empieza un proceso de aumentos periódicos cada 4 o 5 años de capital. Es la ventanilla que ya hacia los años 90 más crece. Ahí también tenía para compartirles, de 50 proyectos anuales que aprobaba en 1980, pasa a aprobar 230 proyectos hacia mediados de la década del 90. Entonces, bueno, crece en este segundo momento fuertemente. Y el último, que es genial, no estuve tan mal. Y el último, que es este periodo que tiene que ver que de alguna forma se inaugura en este siglo, tiene que ver con un periodo de consolidación que, como les mostrábamos en los datos iniciales, por el aumento del volumen de operaciones, por la propia reconfiguración de esa multilateralidad, el banco en general y los multilaterales en general adquieren, digamos, la impronta de esta agenda de maximización del financiamiento al desarrollo. Ya ahí les copiamos una declaración del actual presidente del banco diciendo, bueno, necesitamos poner al capital privado, al sector privado en el centro, en el nuevo enfoque de la orientación del banco. Ahí cada vez la corporación crece más, también, digamos, adquiere un nuevo rol que tiene que ver más con la creación de mercados que con la financiación de proyectos. Empiezan a desplegarse muchos nuevos instrumentos de financiamiento. Se consolida este enfoque en cascada que ya a fines de los años 90, en las discusiones de la reorientación del banco en los años 90, Estados Unidos, en distintos foros, había promovido, que tuvo la resistencia fundamental de los países europeos, de que el banco financiara 50 y 50, 50 al sector privado y 50 al sector soberano. Bueno, esto ya había, digamos, un poco dado como el germen de esta idea del enfoque cascada, que el enfoque cascada supone que el banco se ocupe de financiar proyectos soberanos solo en ultimísima instancia, digamos, cuando todas las otras posibilidades priorizadas en el sector privado se hayan evaluado. Aparecen también un conjunto de instrumentos que tienen que ver con la necesidad de pensar estrategias país, cuando los organismos evalúan la estrategia de relacionamiento con los países, que en general se materializa en un documento, que es el documento de estrategia país. Ahí se fijan algunos lineamientos generales, es alguna más o menos negociada, pero después no siempre todo el financiamiento queda enmarcado dentro de esa estrategia, pero bueno, marca un poco los lineamientos en los cuales se van a relacionar. Bueno, hasta ahí el sector privado en general no aparecía, era muy marginal, era apenas un párrafo en esas estrategias. Bueno, ahora tiene cada vez más importancia. De hecho, por ejemplo, la que acaba de negociar el gobierno con ahora no recuerdo si con el BID, sí, con el BID, planteó un 70% para el sector soberano y un 30% para el sector privado, que es una participación ya mucho más alta que algunos proyectos marginales que podían aparecer en estrategias anteriores. Bueno, además, el Banco Mundial está atravesando toda una estrategia de reformas que tiene que ver con volverse un poco más abierto, asumir mayores riesgos y entonces ampliar la capacidad prestable, no solo en relación al financiamiento de proyectos de los privados, sino en general, al financiamiento en general del banco. Esto que aparece como una idea de empezar a funcionar como un solo banco. ¿Sí? Esta idea de funcionar como un solo banco tiene que ver más con ir absorbiendo, ¿sí?, cada vez más estas funciones o estas dinámicas y herramientas que tenía la corporación. Por ejemplo, con la creación de un laboratorio para la inversión del sector privado, donde participan los principales bancos de inversión o muchos de los principales bancos de inversión, que lo que buscan es identificar cuáles son los riesgos que tienen, las barreras y riesgos que tienen que poder ser eliminados para dejar, que en general son los riesgos políticos desde ya. Esos son los que buscan caracterizar o que identifican como los más relevantes, para dar rienda suelta a el desarrollo del sector privado. ¿Me faltó a la conclusión? Dale, te damos un minuto más.
¿Se fue? Ah, se fue el coso. Perdón, gracias. Yo digo, no está, me faltaba. Ahí va. Bueno, había algunas cosas más, digo, de qué reformas específicas se fueron llevando adelante, además de ese laboratorio que les mencionaba. En julio del año pasado se unificó toda la plataforma del banco, tenía programas de garantías a través de un montón de mecanismos, se unificó en un único programa. O sea, todas las reformas o gran parte de las reformas que se están llevando adelante tienden a consolidar cada vez más este rol. Bueno, como reflexiones finales, nosotros ahí tratamos de identificar cuáles eran, digamos, desde el punto de vista de las dimensiones organizacionales, las variables que habían dinamizado este proceso. Nos pareció interesante poder identificar esta importancia de los intereses burocráticos, porque muchas veces en los análisis de la evolución de estos organismos o de cómo estos organismos se comportan, no aparece tan jerarquizada, digamos, este rol de los funcionarios en delinear, digamos, las estrategias de los organismos, aún por sobre intereses no necesariamente de consenso en el propio digamos, país, en Estados Unidos en este caso. Bueno, después este segundo ciclo que sí aparece, digamos, más asociado a la legitimidad representativa o una mayor alineamiento entre los intereses de la burocracia y los intereses del accionista mayoritario. También, digamos, con algunas, no lo pudimos desarrollar, pero algo de lo que ocurre a lo largo de todo el proceso del trabajo de la corporación y del banco con el sector privado es qué hacer con las empresas públicas. A veces se las incorpora, a veces no se las incorpora, hay debates en ese sentido bastante interesantes, y parte de los momentos en que la corporación quedó un poco relegada tuvo que ver fundamentalmente con las demandas de los propios prestatarios para que las empresas públicas pudieran tener acceso a ese financiamiento. Y después el tercer momento, que entendemos responde más a la lógica de la dependencia de recursos frente a organismos donde los accionistas mayoritarios, en esa lógica, digamos, si queremos más cooperativa, de capitalización y de acompañamiento con los recursos, se vienen retirando. Bueno, aparece entonces la necesidad de convocar a estas otras fuentes. La tendencia a largo plazo es que esta ventanilla crezca aún más. Venía escuchando mientras venía para acá la entrevista al director de la ventanilla del sector privado de la CAF, digo, va más o menos en el mismo sentido. La CAF es otro organismo importante que ha tenido una relación 80-20 entre el financiamiento soberano y no soberano, que justamente lo que señalaba es, bueno, con la crisis del COVID perdimos esa relación y que el objetivo un poco de la presidencia del organismo es volver a recuperarla. Y como desafíos, como temas que nos parece interesante, digamos, hay algunas referencias en el artículo, pero que nos parece interesante trabajar un poco más, es todo lo que tiene que ver con, bueno, la poca medición del impacto al desarrollo que tienen estos préstamos. Hay muy poquitos sistemas de monitoreo, todo lo que tiene que ver con la participación del prestatario, son intervenciones en empresas argentinas, en el caso de Argentina, hay intervención en empresas o proyectos argentinos donde el Estado tiene muy poca incidencia, opinión, participación respecto, más allá de esta estrategia país, en los proyectos. La información que circula de los proyectos es realmente muy pobre y muy poco transparente, así que desde el punto de vista de la gobernanza, de la legitimidad, digamos, hay todo un trabajo todavía para hacer con, bueno, a dónde se orienta este financiamiento, en qué condiciones y cuál es el rol del prestatario, más allá de que no garantice la operación, pero cuál es el rol del país en relación al financiamiento que estos organismos dirigen a empresas en ese territorio nacional. Muchas gracias, Leti. Como ¿Te quieras. querés que te deje sola acá? No, vení, te estabas que invitar. Agradeciéndoles a Leticia y a Ander, que acompaña ahí y que ahora va a participar seguramente en las consultas que tengamos.